Que no damos otro aplauso? Sabemos que todo es para la honra y gloria de nuestro Señor. Y con esto quiero invitarlos a estar de pie y vamos a inclinar nuestro rostro para escuchar la palabra del día de hoy. Pidámosle que aquel resucitado que dejó el sepulcro vacío y venció a la muerte, hoy nos hable a nuestra vida y a nuestros corazones. Amado Señor, gracias porque eres bueno. Buen Dios, hoy queremos escuchar, Señor, tu palabra. Hoy queremos, Señor, y estamos reunidos recordando, Señor, que tú, buen Jesús, venciste a la muerte. Que, Señor, no hay otro que haya resucitado al tercer día y nos haya dado salvación. Amado Dios, ven a nuestros corazones. Ven, Señor, y quita y abre, Señor, ese sepulcro de piedra que está en nuestros corazones, Señor, y habla y entra, Señor, y quita y vacía, Señor, lo que sea necesario para que la resurrección tuya entre a nuestra vida y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus lugares. ¿Cómo está, amada iglesia? ¿Están despiertos? ¿Están despiertos? Miren, Cristo a estas horas ya estaba bien vivo, y bien despierto. ¿Usted cómo está? ¿Está todavía cabeceando? ¿Está ahí medio reaccionando? ¿Cómo se ve usted? Porque nuestro Salvador a esta hora, o nos encontramos reunidos, porque Él ya está vivo. El día de hoy, el motivo de nuestra reunión, porque lo desmañanamos a las 6 de la mañana, es porque venimos a recordar que nuestro Salvador, aquel que había muerto en un madero por nuestros pecados, ha resucitado. Porque aquella tumba en la cual habían puesto su cuerpo, cuando algunas mujeres o varias mujeres van, se dan cuenta de que lo que él había dicho días antes había sido realidad. Él había muerto, pero habría de resucitar al tercer día. Amén. Nos hemos encontrado en esta semana en un largo recorrido a partir del domingo pasado. Nos hemos enfrentado a una entrada triunfal en donde toda la gente le gritaba: Hosana, Hosana al que viene, Hosana al que reina en las alturas. Estoy parafraseando lo que encontramos en los evangelios cuando sucede lo conocido como la entrada triunfal. Más adelante nos hemos encontrado en un momento importante que recordamos como iglesia y que nos abre las posibilidades a sentarnos a la mesa de nuestro Señor. La última cena. Aquel momento en el que no solo Jesús comparte el pan y el vino con sus discípulos, sino también en esos momentos, en esos días sucede que el mismo Cristo, el mismo Salvador, se muestra al servicio de nosotros por amor. Y lava los pies de sus discípulos y nos recuerda que Él haría lo mismo y nos recuerda que esa enseñanza también es para nosotros y esa encomienda también es para nosotros. El servicio también es para nosotros. Y después nos enfrentamos a una traición en la cual es entregado nuestro Señor Jesucristo y más adelante a una muerte en un madero, donde días antes se les gritaba Hosana al que viene en las alturas. La situación es diferente. Y ahora las palabras que salen es crucifíquenle. Hasta el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo entrega su espíritu. Pero sin antes decir palabras que marcan nuestra vida. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ahora, ¿qué sigue? Hemos visto ya los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra para cumplir la profecía, para venir a hacer el acto salvífico por cada uno de nosotros. ¿Fue el fin ya acaso? Lo que sigue es una resurrección. Lo que sigue es la victoria de nuestro Señor sobre la muerte y mostrar que nuestro Dios es un Dios de vida. Los evangelios y nuestra fe nos recuerda algo clave a cada uno de nosotros. Los autores
a través de los evangelios nos ayudan a entender de mejor manera todo lo que se encuentra plasmado en las Escrituras en este momento que hemos de leer. Le invito a que rápidamente vaya a Lucas capítulo 24, versos 1 al 6, le vamos a dar lectura, pero déjeme contarle que este suceso de la resurrección de Cristo no solo se encuentra plasmado en un solo evangelio. A la luz de Juan 20, Mateo 28, Lucas 24 y Marcos 16, cada uno de los autores nos van a presentar ciertas cosas que van a complementar lo que está sucediendo o lo que sucedió en la resurrección de Cristo. Algunos de los autores nos van a mostrar ciertos detalles que otros no habían considerado, pero el suceso es el mismo. La resurrección de nuestro Salvador estaba sucediendo. Así que vamos a Lucas 24, versos 1 al 6. Lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual y le voy a invitar a que me siga con la vista. El domingo, al amanecer, las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar los perfumes que habían preparado. Cuando llegaron, vieron que la piedra que tapaba la entrada de la tumba ya no está en su lugar. Entonces entraron en la tumba, pero no encontraron el cuerpo. Ellas no sabían qué hacer ni qué pensar. De pronto 2 hombres se pararon junto a ellas. Tenían ropa muy blanca y brillante. Las mujeres tuvieron tanto miedo que se inclinaron hasta tocar el suelo con su frente. Los hombres dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Recuerden lo que Jesús, el Hijo del Hombre, les dijo cuando todavía estaba en la región de Galilea. Él les dijo que sería entregado a hombres malvados que lo matarían en una cruz, pero al tercer día iba a resucitar. Amén y amén. El día de hoy, la reflexión que tenemos para ustedes es llevarles a entender qué nos transmite, al menos 3 cosas que nos transmiten la resurrección, que nos habla la resurrección de Cristo. Y hoy tengo el privilegio de no hacerlo solo. Hoy tengo la bendición de que algunos jóvenes nos acompañarán a contarnos esas 3 momentos o 3 puntos que nos transmiten la resurrección. Así que le invito a que prepare su corazón, a que se deje sorprender por aquello que el Señor tiene preparado para su vida. Le voy a pedir a mi hermano Benjamín que sea él el primero en subir. ¿Cómo está, hermano? A ver, otra vez, ¿cómo está, hermano? Lo siento, estaba muy dormido. Digo, lo entiendo, yo también ando así. Decía un amigo de la preparatoria cuando nos tocaba tomar álgebra a las 7 de la mañana los lunes, pues todavía me está cargando el internet, pero pues aquí estamos. No, pero el Señor es bueno, hermano, y el Señor vive. El Señor nos prometió a usted y a mí que iba a morir por nosotros, por amor a usted y a mí, y así lo hizo. El Señor nos prometió que Él iba a resucitar al tercer día, y así pasó. Es el motivo por el cual usted y yo podemos estar aquí en esta mañana recordando un hecho tan importante como lo es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero, así como lo dijo Víctor ahorita, queremos platicarles un poco acerca de lo que Dios quiso transmitirnos, no solamente a nosotros como hijos de Dios o como seguidores de Cristo, sino también al mundo en general, qué es lo que Dios quiso transmitirnos por medio de la resurrección de Jesús. Como ustedes saben, la palabra resurrección pues es una palabra que comúnmente, o es muy común escucharla aquí dentro de la iglesia, o no solamente dentro de esta iglesia, sino dentro de todas las iglesias. Es una palabra muy común, muy escuchada, pero no es una palabra tan ajena a poder escucharla, a poder mencionarla, a poder discutirla allá afuera en el mundo. De hecho, bueno, no he sido partícipe, pero me ha tocado ver cómo compañeros míos de mi facultad, de la preparatoria, discuten acerca de qué hay más allá o qué habrá después de que nuestro tiempo aquí en la tierra termine, qué es lo que se imaginan basando sus perspectivas
en ciertas opiniones de ciertos pensadores filosóficos o de ciertas ideologías, qué es lo que ellos creen que habrá después de la muerte. Pero mientras yo estaba analizando esto en la semana, mientras estaba preparando esto, pasó Dios, con mucho temor le voy a decir esto, porque se lo voy a decir varias veces. Dios puso en mi mente una frase que me impactó mucho, que es: muchos o son muchas las personas o la gran mayoría de las personas conocemos lo que significa como tal la palabra resurrección. Conocemos de qué trata, qué nos quieren decir cuando nos dicen, cuando nos dicen resurrección, e incluso nos podemos llegar a imaginar de cómo es que podrá llegar a ser. Pero somos muy pocos, y si me permite decir muy contadas, las personas que sabemos en realidad lo que Dios nos quiso transmitir por medio de la resurrección de Jesús. Quiero hacerle dos preguntas en las cuales quiero meditar con usted en esta mañana. Una de ellas es, la primera de ellas es: ¿qué significa la victoria que Dios nos da por medio de la resurrección de Jesús? ¿Qué es lo que Dios nos quiso transmitir cuando dejó que su Hijo muriese por nosotros y lo resucitó con poder de entre los muertos? La segunda pregunta que le quiero hacer en esta mañana es: la victoria que Dios nos da por medio de la resurrección de Jesús, ¿es solamente sobre una muerte física o es sobre algo más que solamente la muerte? Si me puede acompañar ahí al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Si me puede acompañar con su Biblia, por favor. Juan 20, versículos 19 al 23, dice la palabra de Dios: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Aquí, hermanos, podemos, al meditar en estos versículos de Juan capítulo 20, lo que podemos ver es simplemente que Dios no nos da una victoria solamente sobre una muerte física, sino que también nos la da sobre la condenación y la muerte en la cual estábamos padeciendo a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras fallas, a causa incluso de nuestra desobediencia. Pero a consecuencia de la resurrección de Jesús, hermanos, nosotros podemos ser salvos, incluso, si me permite decirle, librados de la ira de Dios. Podemos ser salvos de aquella condenación eterna a la cual estábamos destinados a pasar usted y yo. Pero fue la resurrección de Jesús, hermanos, y su muerte y resurrección, la que nos da la seguridad e incluso la garantía de que usted y yo podamos pasar una eternidad con el Padre. Si me acompaña ahí mismo a Juan, pero ahora en el capítulo 11, regresándonos un poquito, versículos 25 y 26. Juan 11, 25, 26 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Sabe? Si meditamos en este par de versículos, también nos dice que Dios no nada más nos da una victoria sobre una muerte física, sino que también nos la da sobre una posible muerte espiritual sobre la cual podamos estar llegando a pasar. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, usted y yo no estamos muertos espiritualmente hablando? Es decir, el pecado ha impregnado en nuestra vida o ha entrado en nuestra vida de tal manera que ni siquiera nos damos cuenta que estamos muertos aún estando vivos. Y se oye
como un juego de palabras, pero es la verdad. A veces se vuelve tan común la práctica del pecado en nuestra vida, se vuelve tan cotidiano el estar pecando constantemente contra Dios, que lo más triste es que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos muertos espiritualmente aún estando en vida. Porque, ¿sabe? El pecado no solamente hace que nos alejemos de Dios, no solamente hace que nos sintamos mal incluso con nosotros mismos, no solamente nos lastima, sino que también lo que hace es que nos roba y hace que pongamos en tela de duda todo aquello que Dios ya había dicho que haría con nosotros, hace que pongamos en tela de duda todo aquello que Dios ya nos había prometido que haría con nosotros, y hace poner en tela de duda de todo aquello que Dios había dicho que Él había puesto en nosotros y que Él haría con nosotros. El pecado, hermanos, cuando lo practicamos de una manera tan habitual, lo único que hace es que no nos deja abrazar esa victoria que Dios nos quiere dar por medio de la resurrección de Jesús. Y muchas veces el pecado no solamente nos lastima o no solamente nos impide abrazar ese regalo por parte de Dios, que por gracia de Dios nos es dado, sino que también en muchas ocasiones impedimos incluso que alguien más lo pueda llegar a abrazar, o incluso podemos impedir que alguien más ni siquiera se dé cuenta que hay un regalo ahí que lo está esperando. Un regalo como lo es la victoria sobre la muerte física y espiritual. De manera general le quiero contar algo, una testimonio, anécdota, como lo quiero tomar, porque no me quiero extender mucho. Hace como 7, 8 años, sí, más o menos, como unos 7, 8 años, yo llevo batallando específicamente con un pecado. Ha sido una batalla constante, día, tarde y noche, de estar batallando específicamente con eso. Y ya han pasado 7 años desde que comencé con esa lucha, y es fecha que aún la sigo teniendo. Y ha llegado un punto que no solamente me está lastimando a mí, sino que está lastimando también a otra persona que aprecio mucho. Y, ¿sabe? En la semana pasada en Revo, en el campamento, pues de por sí uno es chillón, y cuando entra en la presencia de Dios, pues es más. Yo iba con esa carga al campamento. Yo le decía al Señor mientras estábamos en la adoración, le decía: Señor, es que no puedo seguir adelante, ya lo hice de esta manera, me he esforzado, he cambiado esto, he cambiado mi estilo de vida, he modificado esto en mi vida y simplemente no puedo. Y con mucho temor se lo digo, lo que el Señor me contestó es: esfuérzate. Me dijo: esfuérzate. En ese momento yo no dije nada, simplemente empecé a llorar más. Se me empezó a entrecortar la voz y simplemente empecé a llorar. Ya después en mi casa, que me empecé a acordar de todo lo que pasó en el campamento, empecé a decirle al Señor: pero ¿cómo que me esfuerce más? O ya ve cómo es uno de confianza. Pero es que ¿cómo que me esfuerce más? Y mira, y le volví a explicar todo otra vez. Y sabe qué me dijo, pero fue en el momento que pasó eso por mi mente. Me dijo: esfuérzate más porque no es suficiente. Y lo que vino a mi mente en ese momento que eso pasó por mi cabeza fue una vez que estaba viendo una predicación, y una de las cosas con las que terminó ese pastor fue precisamente con algo relacionado con esforzarnos. Decía que nosotros necesitamos esforzarnos en lo natural para que Dios pueda obrar en lo sobrenatural. Y sabe, yo no sé, hermano, por qué usted puede estar pasando en esta mañana. Yo no sé la situación, el problema, el pecado con el que usted haya estado lidiando, pero yo quiero invitarle a que se esfuerce, porque va a valer la pena. Muchas veces escatimamos mucho en ese aspecto, en esforzarnos por entregar o en esforzarnos por hacer algo más para agradar al Señor. Muchas veces nos pesa, lo vemos como una carga, cuando en realidad no lo es. Porque como le dije, a veces nuestros pecados no llegan al punto de nada más lastimarnos a nosotros mismos, sino de lastimar
a otra persona, de lastimar incluso el propósito que pueda haber en alguien más. Y con esto quiero terminar, hermanos, diciéndole que la resurrección de Jesús es un regalo. Es un regalo que Dios, por gracia, nos dio. Un regalo que no merecíamos. No merecíamos que Dios pagara un precio tan alto por nosotros, por personas que, si me lo permite así decirlo, no valía la pena. Simplemente podemos ver su amor reflejado en esa cruz. Y lo único que puedo yo ver al momento de que veo la cruz de Jesús es simplemente quebrarme a llorar, porque digo, yo no merecía tanto amor. Yo no merecía un amor tan grande para que alguien diera su vida por mí. Y necesito esforzarme por mí, por las personas que me rodean, para no lastimarlas, para no incluso hacer que esas personas dejen de ver el regalo que Dios tiene para ellos. Porque tal vez de mi esfuerzo dependa, del esfuerzo que yo ponga, va a depender mucho de si, no solamente de que yo esté bien con Dios o de que yo tome ese regalo, de que yo abrace esa victoria que Dios me ha entregado por medio de la resurrección de Jesús, sino que también puede depender mucho de que alguien más pueda ver ese regalo que por gracia Dios nos dio. Que el Señor les bendiga. Dios le bendiga, hermano. ¿Está gozoso? Amén. Ay, es bien imponente estar aquí. Sí, ya me pongo nerviosa, estoy atrás. Pero bueno, vamos a continuar con la palabra del Señor. Nos comentaba Benja sobre los 3 principios o cuestiones que transmite la resurrección. Benja nos comentaba sobre la victoria que tuvo el Señor sobre la muerte, cómo el Señor pudo vencer la muerte y vive y reina para siempre. Vamos al siguiente punto, que es la anunciación. El motivo, lo que anuncia, lo que transmite la resurrección. Si usted me puede acompañar a Mateo, perdón. Me puede acompañar primero a Lucas 24. Lucas 24, del 5 al 6, por favor. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Me gustaría que lo leyéramos a una sola voz. Dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Hasta ahí. Es una palabra muy bonita, es una palabra verdadera, es una promesa cumplida del Señor, que Él había prometido a sus discípulos que Él vendría y al tercer día resucitaría. Esa palabra de resurrección es hermosa, es lo que transmite el significado de esa palabra, la muerte en la cruz por nuestra salvación, por nuestra libertad. Es hermoso cómo nosotros nos gozamos en esa palabra y cómo podemos vivir confiando en que nuestro Señor va a venir y que va a venir pronto y que nuestro Señor vive. Hermanos, si me puede también acompañar a Mateo 28, por favor, se lo agradecería mucho. Mateo 28, a partir del versículo 5, por favor. Yo traigo la traducción nueva, entonces se los voy a leer. Entonces el ángel les habló a las mujeres: no teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde está su cuerpo. Eran las mujeres las que veían la tumba vacía, las que en ese momento llegaban y veían que la puerta de la tumba estaba movida. Y dice su palabra que llegaron y vieron 2 hombres grandes, dice que brillaban mucho y eran los ángeles del Señor. Entonces la indicación a las mujeres fue: ve y coméntale a los discípulos
que el Señor ha resucitado. Esta indicación tan bonita, yo me imagino la situación en la que estuvieron esas mujeres, el ver que su Señor no estaba ahí, que hace unos momentos estaba ahí, entonces llegar al día siguiente y ver que ya no estaba, qué preocupación había en el corazón de esas mujeres. Pero más que la preocupación, ellas recordaron que la palabra del Señor era viva, que la palabra del Señor era eficaz. Y nos comenta en Lucas 24 que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Esa era la convicción que ellas tenían. Sí tenían temor por la situación que estaba, pero había esa convicción, esa promesa de que el Señor iba a resucitar al tercer día. Ya no había más temor en su corazón, ya no había más tristeza porque ellas sabían que el Señor había cumplido su promesa. Y es que así es nuestro Dios, es un Dios de promesas. Entonces, continuando de esto, el ángel les comentaba que fuera y les comentara a los discípulos, dice en Mateo 28:7, y ahora vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado y va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Ellas fueron tan obedientes a la palabra del Señor porque había esa convicción de esa promesa que Él ya había comentado. Fueron obedientes en ir y comentar con los discípulos que el Señor había resucitado. Hermanos, la época en la que gira la situación de la resurrección de Jesús, las mujeres no eran socialmente capaces de ir y compartir esta palabra, porque a lo mejor su punto de vista no importaba o no tenían la valoración que tenía un hombre en esa época, pero eso no importó, hermano. Eso no importó porque ellas creyeron en esa convicción, tuvieron fe y sintieron lo que tenían que transmitir y fueron obedientes, hermano. Yo creo que si nosotros hubiéramos estado ahí en ese momento, hubiéramos dicho no porque qué van a decir, o no porque qué van a comentar, o no, pero ellos no vieron eso. Ellos vieron que la promesa del Señor era buena, era perfecta y era agradable y se tenía que compartir y tenía que ir a cumplir esa obediencia porque ellas fueron obedientes, hermano. Hoy tenemos esa misma tarea, exactamente esa misma tarea que tuvieron las mujeres, de ir y compartir la resurrección del Señor, la venida del Señor, las buenas nuevas del Padre. A veces nos sentimos indignos o incapaces de compartir lo que el Señor hace en nuestras vidas. Nos sentimos inmerecedores de compartir por el simple hecho de pecar. Si todos fuéramos dignos, nadie estuviera aquí, hermano. Si todos fuéramos santos, nadie estuviera aquí. Pero el Señor ve algo más en ti y en mí que nosotros no podemos ver. Él te hace digno, Él te hace capaz, Él te hace merecedor de su gloria. Y ese sacrificio en esa cruz fue para darnos libertad, fue para darnos salvación, fue para darnos ese gozo en su plenitud, ese gozo en su amor. Una anécdota como comentaba Benja, en el campo en el que fuimos muy bendecidos de verdad. Y yo iba con mucha carga y le decía al Señor, que yo no era capaz. Que yo no era capaz de servirle por cómo yo era. Y esta palabra, justo esta palabra, cuando el Señor te hace sentirte digno, que no ocupas la aprobación de nadie más, no ocupas el sentirte aceptado por alguien más, porque el Señor, más que tus capacidades, más que tus dones, más que tus talentos, ha visto gracia en ti. Y eso era lo que me comentaba, lo que hablaba a mí el Señor en el campamento. Yo iba con una carga en específico y el Señor me decía, es que tú eres elegida por gracia, no por tus talentos, no por tus capacidades, por gracia. Y eso es algo que yo quiero con lo que usted se quede,
que no es elegido por la capacidad que tiene, ni por el talento, ni por su sabiduría, ni nada, porque todo viene del Señor. Eres elegido porque el Señor te ama, eres elegido porque el Señor ve gracia en ti. Hermanos, y hoy hay una palabra que dice, ¿qué te detiene a ti? Haz esta pregunta, ¿qué te detiene a ti al compartir las buenas nuevas? Es un día de gozo, es un día de plenitud porque nuestro Dios vive, porque nuestro Dios reina. Entonces yo te invito a ti, no dudes de tus capacidades, no dudes de tus talentos. El Señor nos hace dignos. Y dice su palabra en Mateo más adelantito, en el 29, justo cuando dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dice, enseñen a todos los discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. No tengas miedo, hermano, no tengas miedo de compartir lo que Dios hace en tu vida, que tu vida sea un testimonio del amor de Dios, que tu vida sea un reflejo de lo que Dios ha hecho en tu vida, porque todos, hermanos, por más mínima que sea la cosa, Dios ha sido bueno con nosotros. Todo el tiempo Dios ha sido bueno con nosotros y Él te llama a ti y a mí a compartir de esa resurrección, de esa crucifixión y de esa liberación de nuestra vida, de esa salvación, de esa libertad que Dios nos ha dado por medio de esa cruz. Y yo te invito a que te quedes con esto, a celebrar su victoria, a anunciar su resurrección y a anunciar que pronto viene, que viene por los que le adoran, por los que le buscan en espíritu y en verdad. Dios te bendiga. Bueno, ¿me oyen? Soy escandaloso, así que... ¿Cómo está, amada iglesia? ¿Vamos bien hasta aquí? Eso nos transmite la resurrección. Nos recuerda que hay victoria en Cristo. Nos recuerda que la resurrección no es para algunos y no es anunciada solo a algunos, sino que nos llama a compartirla con los demás. Pero la resurrección también nos recuerda y nos transmite esperanza. Cualquiera de las citas con las que yo iniciaba compartiéndoles el relato que se plasma sobre lo que sucede antes de que las discípulas y los discípulos se enteraran que Cristo había resucitado y después todo lo que está sucediendo durante estos versos es algo asombroso. Les recuerdo, esto está plasmado en los evangelios. ¿Por qué se lo voy a recordar? Porque voy a estar moviéndome de un lado al otro, entonces voy a decir, cómo da lata este muchacho. Pero recuerde, están plasmados en Juan 20, en Mateo 28, Lucas 24, Marcos 16. Y yo le decía en el inicio que cada uno de estos presentan cosas importantes y cosas que algunos otros no mencionaban. Un ejemplo de ello es cuando sucede el encuentro con Jesús. ¿Por qué? Mientras que algunos autores dicen que Juan 20 nos presenta que el encuentro sucede con María Magdalena. Mateo 28 nos presenta el encuentro de Jesús con las Marías. Lucas nos presenta el encuentro asimismo con María, con las Marías, con Juana y con las demás mujeres. Marcos 16 nos dice que el encuentro sucede con las mujeres y Salomé. Pero al final de todo esto, el hecho relevante de lo que quieren plasmar los autores es que Cristo había resucitado. Y ahora sí, permítame decirle por qué y contarle por qué la resurrección nos transmite esperanza. Nos encontramos en un espacio, en un escenario de desolación y tristeza. Los primeros versos que presentan son aquellas mujeres que caminan hacia el sepulcro, llevando aromas, esperando encontrarse con un cuerpo
un escenario desesperanzador, porque aquel Salvador que daría libertad a los oprimidos, vista a los ciegos, que había echado fuera demonios, había dado fuerzas al débil y al paralítico lo había hecho andar, aquel Hijo de Dios había sido crucificado en un madero. Se encontraba muerto como cualquier hombre. Han pasado ya días en espera, ya en el tercer día, y todo apunta con encontrarse con una tumba que recalcaba lo que todos aparentaban creer, que la injusticia y la maldad en ese momento habían tenido una victoria, que aquel panorama de aquellos que aún tenían esperanzas en el Nazareno que días atrás estaba crucificado, en los que tenían la convicción de que Él era el Hijo de Dios, eso estaban atravesando. Esas mujeres eso atravesaban, ese escenario tan desolador y desesperanzador antes de encontrarse con la anunciación que hoy celebramos. La historia dice que Jesús estaba en la tumba como cualquier otro que muere. En una tumba está el cuerpo de un hombre de 33 años. 33 años solamente. Y hasta entonces no había resurrección. Hasta esa mañana, mientras las mujeres caminaban, aún no se encontraban con lo que había de suceder. Aún no pasa nada. Hasta esa mañana aún no hay palabras, no hay milagros. Y para algunos o para esas personas que vivían probablemente era algo aterrador. Pongámonos en su lugar. Estamos tan acostumbrados a la necesidad de que pasen cosas, a adelantarnos a los hechos, a decir algo o a hacer algún ruido, porque algo debe de suceder para aliviar nuestra desesperanza, para aliviar los momentos difíciles. Algo tiene que pasar, pero entonces a las mujeres y a los discípulos aún nada sucedía. Hasta esa mañana ellos creían que el sepulcro seguía cerrado, si bien el cuerpo de Cristo estaría ahí. Nada estaba pasando. Y es que por donde queremos verle el escenario no ayuda. Hasta antes del verso 11 de Juan capítulo 20, nada nos está ayudando. No nos ayuda mucho el compartir de un Cristo de esperanza, al contrario, se muestra un panorama de tristeza y decepción o de duda y aflicción. Porque aquel Salvador que habían anunciado, algunos se decían con el título de haberle matado. Pero es hasta que la resurrección se hace presente que encontramos uno de los muchos anunciamientos que se nos da, donde nos muestra que la vida es sobre la muerte, que la injusticia jamás podrá reinar, porque nuestro Dios es un Dios de justicia, que detrás de una tristeza, una decepción, una aflicción, habrá de venir gozo, mejores escenarios y una consolación y vida. Vida como la que se mostró cuando Cristo resucitó. El primer anunciamiento de esperanza que podemos encontrar a través de esta resurrección es en aquel Jesús crucificado, que ya no se encuentra más en una tumba. Ya no hay más por qué llorar, ya no hay más por qué aquellas mujeres tienen que preocuparse. Aquellas mujeres que caminaban hacia una tumba para enfrentarse a la cruel realidad de que su amado se encontraría en ese sepulcro. Su mensaje de esperanza hecho realidad se anunciaba por todos lados y se anunciaba de una manera tan escandalosa que preguntaba: ¿por qué buscas entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, resucitó. Lucas capítulo 24, versos 5 al 6. El mismo mensaje de anunciación de esperanza era tan escandaloso y tan real que después de ese escenario de tristeza, desolación, desesperanza,
viene, se hace vivo, se hace presente y es el que pregunta, ¿por qué buscas entre los muertos? Si aquel al que buscas está vivo. Ese es el primer mensaje de esperanza que nos transmite la resurrección. Que aquel que habría de morir y aquel escenario tan malo que pudieran verle, que todos presumían y afirmaban que sucedía, es Cristo mismo quien viene y les dice, yo no estoy muerto, pues he resucitado. ¿Por qué buscan ahí, en donde todos consideran la perdición para mí? Porque la muerte habría de haber ganado, pero es todo lo contrario. El segundo anunciamiento de esperanza es una mujer con un corazón desolado a través de esta historia de la resurrección. Y es Juan 20, María Magdalena. Y esto a partir de los versos 11. Se encuentra llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Una mujer que solo al direccionar su mirada esperaría el mismo escenario que todas las mujeres y que todos los demás. Tanto así que cuando se acerca a la tumba, llora. Llora una mujer que solo piensa que habría de encontrarse con su amado muerto. El cuerpo de aquel Salvador, aquel amado que había sido tal vez robado o removido, porque esas son las palabras que salen de preocupación al darse cuenta que para terminar no podía empeorar el panorama. O sea, no solo el Cristo al cual le servían, al cual amaban, había muerto, sino que cuando van y le llevan aromas y le llevan para ir a visitar y ir a dejar y a retocar y a llevar a retocar y a llevar aromas a la tumba, ahora no solo está muerto, sino que ya no está. Hay algo más, dirían en otras palabras, ¿no puede salir algo peor? Porque eso es la situación que se enfrenta María Magdalena. No solo había muerto el Cristo, sino que cuando se acerca a la tumba ya no estaba el cuerpo. Y entonces el llanto se apodera de María Magdalena. Versos 6 y 7. Vemos que María se encuentra con los lienzos de lino apoyados ahí, pero sin un rostro que había de ser cubierto, sino que el llanto se apodera de esa mujer. Las noticias ya no pueden ser peor. Una muerte, una oportunidad menos de ver el cuerpo de su maestro. ¿Acaso un robo de desesperanza adentraba esta situación? Eso anuncia lo que está viviendo María y las mujeres en Juan 20. Pero es el mismo Jesús quien a aquella mujer le hace entender que la resurrección es esperanza. ¿Y por qué digo eso? Porque es esperanza, porque en el momento en el que Él le llama por su nombre, le transforma el panorama que había vivido. Y entonces todo cambia. Y entonces todo lo que se había vivido, todo el camino hacia la tumba y todas las emociones que ella había tenido al encontrarse con un sepulcro vacío, son transformadas. El llanto, de una u otra manera, es transformado en gozo al ver a su maestro vivo. Y eso también es un mensaje de esperanza que la resurrección nos transmite. Tanto así que el mismo autor de Juan describe, no traduce la respuesta que María Magdalena tiene cuando ve a Jesús. Es tan grande el grito y exclamación que tiene María diciéndole Raboni, en un momento en el que Juan no va a hallar una manera de transmitir la gran emoción y la transformación por la que María estaba pasando. Mientras los ángeles le llamaban mujer, porque ¿a dónde buscas? Mientras los demás autores describen mujeres, es el mismo Jesús quien llama a María por su nombre. Y en esa
suceso y panorama de resurrección nos muestra más de esperanza, porque es el mismo Jesús quien se encarga de tener un encuentro con aquella que sufría por la situación y le dice: yo, Jesús, yo la resurrección y la vida, doy esperanza en los panoramas tan deprimentes, tan desoladores, tan desesperanzadores que pudieras atravesar. Eso es lo que aún también encontramos a la luz de la historia que sucede al mismo tiempo de la resurrección. Pero no solo sucede con las mujeres, no solo sucede en María. La resurrección también se transmite en esperanza en nuestra vida. ¿Y qué quiero decir con esto? No solo le corresponde vivir eso, o le correspondió vivir eso a los discípulos, a las discípulas de Jesús, sino también nos corresponde vivirlo a nosotros. Nos toca a nosotros. Los sepulcros de la vida no tienen la última palabra, pues esa pertenece al Señor de la vida, que a través de su resurrección lo anuncia. Y grita diciéndonos que saldremos de donde estamos y saldremos con manos desatadas y pies libres para poder caminar otra vez, para levantarnos y construir una historia diferente, para aprender a vivir más allá de los sepulcros. La piedra del corazón puede ser removida a través de la resurrección de Cristo, que puede hacerse visible en nuestra vida. Y saldremos para andar con quien nos ama, con ese Cristo resucitado. Esa esperanza que nos anuncia la resurrección, de que en Él resucitaremos, en que en Él nada se perderá, en que todo se nos ha dado y todo es nuestro porque es Cristo mismo quien resucita y nos da vida. La resurrección de Cristo es lo que nos da esperanza de una vida segura después de la muerte. Es la piedra angular de la fe cristiana, 1 Corintios capítulo 15, versos 12 al 19. Ya que Cristo resucitó de entre los muertos, tenemos la fe en que nosotros también resucitaremos. Como dijo Jesús a sus discípulos y hoy lo anuncia también a nosotros a través de esa resurrección. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y ese es el mensaje más esperanzador. Si usted no lo vio a través de lo que sucede con las mujeres y los discípulos, si usted no lo vio a través de lo que sucede con María Magdalena y el encuentro con Jesús, bueno, es Jesús mismo quien le dice, bueno, si aún ahí no hayas esperanza, lo hayas cuando yo te digo que si yo vivo, tú vivirás también. Ahí la resurrección nos recalca la esperanza. Aunque eso tal vez puede ser sobrenatural, y ya estoy. A través de la resurrección entendemos que la cruz no termina en un sepulcro, ni en una tumba. Eso es tan solo un lugar de paso. Es una estación rumbo al verdadero destino. Aunque ese desafío puede causarnos tanto conflicto desde nuestra forma tan natural y humana de pensarlo. Las discípulas tuvieron miedo y los discípulos ni siquiera creyeron cuando les dijeron que aquel Cristo había resucitado. Pero a nosotros nos toca mirar con esperanza y entender ese mensaje tan necesario. Entender que esa resurrección es traída a nuestra vida, nos grita que tus sufrimientos tampoco desembocan en una tumba, por fuerte que parezcan. Todo ese mal tan solo es pasajero. Y necesitamos ese mensaje esperanzador que abre tus ojos a la resurrección de Cristo y te da esperanza para llevar y llenarte de una vida en plenitud como la que Cristo puede llenarte. Resucitó aquel que fue muerto por manos asesinas y tomó la muerte en sus manos y reclamó la vida. Que Cristo resucitara significa que el tiempo de la vida ha llegado y eso nos da esperanza.
Lo imposible se ha acercado a este mundo. Los cielos se han abierto. Hay camino por donde andar. Es cierto que el dolor y los sepulcros se mantienen, lo mismo que las heridas y las historias que lastiman. Es cierto que aún hemos de caminar por valles de sombra y que hemos de ser confrontados por dolor. Sin embargo, lo imposible se ha acercado a nosotros. Ya no somos esclavos de las historias que nos han atado, de las situaciones tan desesperanzadoras que podemos estar atravesando, de los pasados que nos atormentan, de los futuros que nos asustan, del presente sin sentido. Podemos caminar libres con la mirada fija en la esperanza de que Cristo resucitó. Amén. Podrán mantenerse las heridas en nuestras manos y en nuestros pies, pero al igual que Jesús, hemos de andar nuevamente, amado hermano o hermana, para retomar nuestras vocaciones, nuestros llamados, las visiones que hemos tenido, y podemos volver a amar e incluso lograr la imposibilidad de perdonar las traiciones, porque nuevos senderos se abren a través de la resurrección. La piedra del sepulcro no se puede contener a aquel que vive. Los sufrimientos no pueden terminar con la historia de aquel que levanta a quienes caen. ¿Qué sigue en esta vida nuestra, amado? ¿Qué sigue en su vida? ¿La resurrección le transmite esperanza? Sigue vivir sabiendo que no habrá sepulcros por siempre, así como no hubo un sepulcro por siempre y Cristo lo abrió. Viviendo con la confianza de que el Señor reina y ha de reinar para siempre en el reino de vida. El mundo de la vida y el corazón podrán ser un desastre, pero podemos estar confiados y cruzar tierras baldías sabiendo que la resurrección y la vida nos acompañan, que es la de Cristo Jesús. Pero en medio de las desesperanzas, Cristo reina. Los fragmentos del corazón roto han de ser unidos como algo nuevo. Cada hebra de nuestra historia ha de ser tejida por manos artesanales, que son las manos de nuestro Señor, para dar forma a nuestra redención. Esa redención que crece como cada mañana hasta que los sepulcros se conviertan en un jardín de paz. Cristo vive, amados hermanos, y viviremos nosotros también si estamos tomados de aquel resucitado. En 1 Corintios 15, en los relatos de la resurrección, en 1 Tesalonicenses 4:14, la resurrección nos grita esperanza, pero hoy nos toca escucharla en nuestra vida y que resuene en nuestro corazón, tanto así que aquello que está muerto viva de nuevo y que aquel panorama tenga nuevos amaneceres y florezca lleno de amor, gozo y paz. Le invito a estar de pie. Hemos hablado de la resurrección y de que aquel Cristo, nuestro Salvador, no está en el sepulcro. Con esto quiero terminar. Amados hermanos, hermanas, ¿qué podemos entonces escuchar hoy a través de la resurrección de nuestro Salvador? La resurrección nos grita que la victoria es de Jesús. Y ese sepulcro se encuentra vacío. En Él nos da la salvación que necesitamos. Pero también es necesario anunciar esa victoria, más allá de nuestras limitaciones, siendo hombres o mujeres con muchas o pocas virtudes. Porque Dios no ve nuestras limitaciones. Porque la resurrección no ve las limitaciones tuyas, amado hermano. Hoy la resurrección es necesaria anunciarla. Es necesario que la noticia de la resurrección resuene en todo lugar y en todo corazón. Y por último, entender que la resurrección nos recuerda que siempre habrá nuevos amaneceres, siempre habrá nuevos comienzos y que habremos de
y que habrá resurrecciones. Resurrecciones como la de nuestro Salvador, pero en nuestra vida. Habrá esperanza, esa esperanza que Jesús nos transmite y transmitió a sus discípulas y a sus discípulos. Pero a hoy nos la transmite a nosotros a través de esta anunciación. Y que es tan personal y única en Cristo. Así que, ¿por qué buscamos entre los muertos al que vive? Al que vive y quiere reinar en nuestros corazones. Al Dios de vida y resurrección. Al Dios de nuevos amaneceres. Al Dios de nuevos comienzos, que resucita aún lo más muerto y transforma lo más deprimente en gozo, paz y esperanza. Vamos a orar. Amado Señor, gracias. Gracias, Señor, por haber muerto en esa cruz, pero también por anunciarnos que eres el Dios de vida, que eres el Dios que resucita de los muertos y viene y nos da esperanza y nos llama a anunciar que no hay por qué temer, que no hay por qué pensar como los demás que la muerte había de ganar, sino que tú, buen Dios de vida, has resucitado, has traído vida a esos corazones desesperados, tristes, agobiados. Has llamado a esos hombres y mujeres a anunciar que tú vives y reinas y que no hay más por qué buscar entre los muertos a ti. Que podamos hallarte en la vida, que podamos hallarte en nuestros desiertos de muerte para que tú resucites lo que has de resucitar en nuestros corazones. Que podamos responder al llamado como esas mujeres, anunciar que tú vives y reinas. Y que podamos tener presente en todo momento que nuestro Dios, que tú, buen Dios, eres el Dios de victorias, que venció a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues es nuestro Cristo el que ha resucitado. En el nombre de ese resucitado que murió en ese madero, pero resucitó y nos trajo salvación. Amén y amén. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a nuestro Señor?